¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy vamos a abrir el programa hablando con Manu Mirelles. Ella es activista LGBTIQ+, y es secretaria académica del Bachillerato Popular Mocha Celis, que es el primer bachillerato para personas trans que se abrió en el 2011 en la ciudad de Buenos Aires y tiene su sede por el barrio de Valvanera. ¿Por qué la invitamos a Manu? Por un tema que nos preocupa y mucho. A partir de las PASO, desde las organizaciones LGBTIQ+, y organizaciones de derechos humanos, vienen denunciando el aumento de las agresiones hacia personas por su orientación o su identidad de género. Y Manu fue una de ellas, una de las personas agredidas en estas últimas semanas. Te presentamos primero el informe y después hablamos con ella. Días atrás, la activista Manu Mirelles, referente y secretaria académica del Bachillerato Popular Travesti Trans y No Binaria en Mocha Celis, recibió golpes e insultos en 2 ocasiones. Los ataques fueron denunciados por Mirelles, que expresó su consternación y sostuvo que es momento de permanecer más unidos que nunca frente a esta clase de hechos. Desde el bachillerato reivindicaron la ternura como construcción política y afectiva y subrayaron que a 40 años del restablecimiento de la democracia y a 12 de la sanción de la Ley de Identidad de Género, estas agresiones no pueden tolerarse. Por su parte, distintas organizaciones se sumaron al repudio y afirmaron que lo sucedido no constituye un hecho aislado, sino que es producto de los discursos de odio que circulan permanentemente y que ponen en peligro a la comunidad LGBTIQ+. En ese sentido, advirtieron también sobre un aumento de agresiones vinculadas a la orientación sexual y el género. Hoy, en Punto Género, debatimos sobre el aumento de estos ataques de odio. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor, un placer, gracias a vos. Vamos a señalar que también Manu es docente e investigadora de la UBA y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Políticas y Administración de la Educación, y hace alrededor de 20 años que vive en Argentina, venida de su Caracas natal, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué fue lo que te pasó? Mira, este año ha sido un año muy intenso y en concreto estas agresiones fueron en un contexto en el que yo una de las veces iba caminando a mi última reunión del día, iba sola caminando y unos pibes en una esquina me gritan puto y me empiezan a seguir. Yo camino rápido, pero me siguen, me empujan, me patean en el piso y se van. Nadie me ayuda, nadie volteó a ver. Y no me roban nada. Me lastimaron y unas semanas después, unos días después, estoy volviendo a casa y a la vuelta de casa una persona me grita en una esquina de vuelta. Yo venía cansada, estamos trabajando muchísimo, y acelero el paso y me lanza algo y en lo que volteo me tiró un golpe y se ve que tenía algo en la mano que me cortó el ojo y empecé a sangrar. Así que un poco fue eso, ¿no? La angustia, la rabia de ser agredida, que entendemos que es algo que históricamente ha ocurrido, para lo que hemos estado trabajando, que no siga pasando, para profundizar el marco normativo que tenemos en Argentina. Pero este año particularmente, como bien decías, alrededor de las PASO, notamos que hay una gran avanzada en relación con la violencia concreta que recibimos en la calle y en el espacio público. ¿Y por qué crees que está ocurriendo este aumento de este tipo de hechos? Mira, el análisis que yo hago personalmente, pero también el que hacemos desde las organizaciones sociales, La Mocha es parte de la COMO, Línea Histórica, que es la comunicación organizadora de la Marcha del Orgullo. Analizamos las situaciones que estamos viviendo en las organizaciones y lo asociamos directamente con los discursos de odio. Es decir, los discursos de odio que se han legitimado en los medios de comunicación y personas que hacen política, que tienen estos discursos, tienen un efecto concreto en la vida de las personas. Yo no creo que de un día para otro
haya personas que comenzaron a pensar esto, sino que estaban como en pausa. En Argentina venimos ya hace muchos años trabajando con un marco normativo, con políticas públicas, con instituciones que acompañan la garantía de derechos. Y digo la garantía de derechos porque no se trata solo de los derechos de las personas trans o del colectivo LGTBIQ+. Se trata de los derechos de todas las personas. Para nosotros no existe democracia sin las personas que somos parte de la diversidad sexual. Así que un poco entendemos que algo tiene que ver con eso. ¿Crees que el resultado de las PASO, de alguna forma, que el candidato libertario haya salido primero, eso como corrió o abrió cierta compuerta para validar este tipo de discursos? Estoy convencida totalmente. No solamente él, sino todas las personas que hacen política junto a él denigran, violentan y amenazan concretamente con retroceder en términos de garantía de derechos de la comunidad LGTBIQ+, y los derechos vinculados también al género. O sea que entendemos que eso es directamente. De hecho, también en redes sociales los discursos de odio que se han ido profundizando son tremendos. Es una avalancha de información. Yo creo que estas cosas que pasaron conmigo en la calle son con personas que no me conocían. Pero yo también, por ejemplo, por redes sociales recibo amenazas constantemente. Me comentabas que hubo una situación muy particular. Fuiste a la TV pública a hablar sobre salud sexual, Sí. De las personas trans, y después recibieron, tanto en tu perfil personal, de redes sociales, como en la TV pública, Sí. una avalancha también de discursos de odio. Sí, nunca me había pasado que me acuesto, me despierto en la mañana con el celular caliente y había 18.000 mensajes. El 98% son mensajes de odio. Desde cosas como sos un hombre, sácate la barba, hasta, no sé, cosas asociadas a la política partidaria también. Es mucha información directamente negando la existencia. Y pasa algo que me parece que no es casual, que cuando una persona de la comunidad LGTBIQ+ habla públicamente, que también le pasa a mujeres en términos generales en la política, los comentarios no son sobre lo que dije, sino sobre mi apariencia. Los comentarios no son sobre la propuesta, no son sobre la idea. Se discute de vuelta el peso, el maquillaje, la ropa que tenés puesta. Se desvirtúa completamente, y la mayoría de los comentarios también niegan la existencia. Es decir, la salud mental también es un tema que acá se pone en juego, ¿no? Pero yo lo que pienso es que, por ejemplo, los bloques de ultraderecha tienen una planificación para trabajar de una forma profunda en redes sociales y pagarán pautas de redes sociales, y las personas que hacemos activismo aprendimos orgánicamente. Son canales que nos han servido para comunicarnos con los movimientos, entre organizaciones, así que tampoco es una pelea simétrica, ¿no? Es súper dispar, porque la información y los mecanismos que tenemos son muy distintos. Esta última semana, cuando cerraba en la previa de la marcha del orgullo que se hizo este sábado en la Argentina, y bueno, principalmente acá en los alrededores del Congreso, Diana Mondino, que es una de las colaboradoras de Javier Milei, candidata a ser cancillera de un posible gobierno libertario, decía esto sobre el matrimonio igualitario. ¿Filosóficamente estás a favor del matrimonio igualitario? Sí. A ver, perdón. Vamos a aclarar un poquito más. Filosóficamente, como liberal, estoy de acuerdo en el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar, si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos. Sí, el piojo puede contagiarte o puede... Bueno, por eso hay algunas normas que para la convivencia social se tienen que poner. ¿Cómo interpretas lo que dijo? Yo creo que una persona que tiene ese nivel de odio y ese discurso tan violento no confía en la vocación de la democracia para dirimir todas las cosas que pasan en la sociedad.
Me parece inaceptable que a 40 años de democracia existe una persona que pueda ocupar un cargo público o que esté en una posición que claramente niega los derechos. Digo, tenemos que pensar, cuando el matrimonio era solamente para personas heterosexuales, estábamos hablando de un privilegio, porque el derecho por definición es para todas las personas. ¿Qué afecta tanto? ¿Cuál es el problema con que el Estado y la sociedad reconozca todos los tipos de familias y vínculos que tenemos las personas? Es inaceptable que se tolere que haya una persona, digo, yo no soy una persona que confía en el punitivismo para nada, pero creo que tendría que haber alguna sanción respectiva cuando una persona hace algo como esto. La cantidad de familias que han quedado sin reconocimiento, la cantidad de personas de la comunidad LGTBIQ+, que hemos sufrido violencia, y particularmente las personas travestis, trans y no binarias, que hoy en Argentina tenemos una esperanza de vida de 40 años, la que era para toda la sociedad en el 1800, es inaceptable. Solo el 1% de las personas trans llegamos a los 60 años. ¿Cómo sería la vida de la sociedad si la esperanza de vida de las personas fuese de 40 años? Y estamos hablando de un contexto en Argentina que se ha avanzado en derechos, ¿no? Se ha avanzado. En la última década y más en relación a, bueno, a garantizarle los mismos derechos a todas las personas, con el matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género. Sabemos que todavía, y acá en el programa le hacemos el seguimiento, a veces no se cumple efectivamente. Pero lo que sí preocupa acá y mucho es que se legitimen estos discursos de odio y como vos señalabas, vienen aumentando las agresiones. Tenías un dato de la Defensoría LGBT, ¿no? Sí, este año hay más de 200 denuncias en la Defensoría LGTB de la Ciudad de Buenos Aires, y entendemos que denuncia solo el 10% de la gente que es agredida. Cuando yo denuncio y cuando yo lo publico en redes, una de las cosas que más me pasó fue que muchas personas comenzaron a publicarlo, a repostearlo y a decir, esto es para que no me digan que miento, esto es para que no me digan que exagero. O también me pasó que otras personas me decían, todavía eso pasa. Yo pensé que ya no pasaba más. Hay una sensación de que el marco normativo es garantía totalmente. Las transformaciones sociales toman tiempo. Por eso el marco normativo es tan importante y las políticas públicas, pero la sociedad necesita poder seguir avanzando en profundizar la democracia para garantizar que todas las personas tengamos los derechos. Todavía hay muchísimas personas travestis y trans, por ejemplo, que no consiguen empleo registral. Digo, todavía hoy el 50% de las personas trans en Argentina entre 15 y 18 años es expulsada de su casa y el 60% no termina el secundario. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué pasa que una familia se le ocurre negarnos el amor, el cuidado, el abrigo? Porque cuando me miras a los ojos no puedo ser una persona legítima. Porque no podemos ocupar espacios de poder, de toma de decisiones o cualquier posición como cualquier otra persona. Muchas personas dicen, no, que el cupo laboral es un privilegio. ¿Cómo va a ser un privilegio el cupo laboral travesti trans? El cupo laboral existe solamente porque es tan grave la situación estructural de violencia que se vive, que se tuvo que hacer una política y una medida concreta, legal, para poder garantizar que nosotras y nosotros tengamos acceso a un empleo registral. Que además debemos decir que con todo el trabajo que se ha hecho, que es un montón, todavía no hemos llegado al 1% como base que establece la ley. Muchísimas gracias, Manu. Por favor, gracias por tu a vos. testimonio. Y bueno, y nosotras y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Todo Cultura, miércoles 23 horas. Y queremos seguir cómo viene en Estados Unidos las consecuencias negativas que ha tenido la derogación del fallo Roe versus Wade, lo hemos comentado acá, que derogó el derecho federal al aborto en ese país. Este miércoles hay una audiencia clave en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justamente el gobierno de Estados Unidos por primera vez tiene que dar cuenta de estas consecuencias, de lo que pasó después de este fallo que tiene un poco más de un año. Y estamos en comunicación con Fernanda Vanegas, que es directora asociada de incidencia del Centro de Derechos Reproductivos y nos está contestando, respondiendo, atendiendo desde Washington. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, gracias por el espacio. Queríamos que nos cuentes qué incidencia, cuál es el impacto que va a tener esta audiencia, de qué se trata y por qué es importante. Claro que sí. El próximo miércoles en la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en este momento aquí en Washington sesionando, la comisión se reúne varias veces al año para escuchar actualidad de la región, las actualidades más preocupantes de la región. La CIDH va a escuchar sobre los efectos que ha tenido la decisión de Dobbs, de la Corte Suprema de Estados Unidos, de revertir el antecedente Roe versus Wade, denegando, limitando el acceso al aborto en Estados Unidos. Va a ser este miércoles. Y es histórico, realmente es la primera vez desde la decisión que la CIDH va a escuchar testimonios, personas expertas, abogadas, personas que se han visto afectadas por esta decisión en su vida cotidiana, en sus derechos. Y es la primera vez que la comisión va a recibir estos testimonios y esta información. ¿Y qué puede resultar de esta audiencia? ¿Cuál puede ser el resultado finalmente? Claro, en estas audiencias vienen estas personas, venimos desde organizaciones de sociedad civil como el Centro de Derechos Reproductivos. Esta audiencia la solicitamos más de 13 organizaciones de todo Estados Unidos. Traemos información única, información actualizada para que los comisionados y comisionadas tomen esta información. Y primero creo que hay que decir que ya el hecho de que la comisión haya aceptado, de cientos de solicitudes, haya aceptado escucharnos, muestra la preocupación que tiene este organismo de derechos humanos con esta situación. Y lo segundo es que recibe toda esta información, escucha a las víctimas, recibe información y puede pronunciarse al respecto. La comisión ahí se pronuncia, nos va a hacer preguntas, le va a hacer preguntas al Estado y se va a pronunciar sobre esta situación. Y lo importante aquí es que la comisión trabaja en los 35 estados de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, un pronunciamiento de la comisión sobre Estados Unidos tiene alcances para toda la región. Es decir, vamos a estar todas muy pendientes de lo que diga la comisión, porque eso también aplicará para todos los otros países. ¿Cuándo sería ese pronunciamiento? Ahí mismo, digamos, ese mismo día ya tenemos que estar pendientes de lo que diga la comisión, digamos, los comisionados y comisionadas que van a estar escuchando estos testimonios, y también esperamos que al final de la semana la comisión, de toda la información que recaba de este tema y de los otros temas que escucha, tendrá un pronunciamiento al respecto al final de esta semana. Y si no, también esperamos que esta información sirva para que la comisión siga monitoreando la situación, que pueda tomarlo en cuenta si llegan casos, que pueda tomarlo en cuenta esos informes, que pueda tomarlo en cuenta en todo el monitoreo y la situación que siempre está supervisando la CIDH. ¿Un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los países? Un pronunciamiento de la CIDH no es vinculante. La CIDH tiene un mandato cuasi jurisdiccional, no es la Corte Interamericana, es la Comisión. Sin embargo, ya nos da, digamos, nos mide la temperatura, nos está mandando una señal. Y por supuesto, los pronunciamientos de la Comisión son unas recomendaciones muy fuertes. Es realmente una señal muy fuerte para los estados.
¿Qué sería lo esperable o en todo caso lo que las organizaciones que han solicitado esta audiencia esperan positivamente? Mira, primero, lo primero, nuestro primer resultado, lo que esperábamos primero era que nos escucharan, era que esta audiencia nos fuera otorgada, así lo logramos. Eso ya es un primer triunfo para las organizaciones, para las víctimas. Una víctima estará allí también tomando la palabra, dando su testimonio. Un segundo resultado es que se nos escuche, que se tome esta información y que se tome en cuenta la gravedad de la situación. Y un tercer resultado que esperamos es poder entablar una conversación al más alto nivel. Estamos en el más alto foro de derechos humanos en las Américas, con la Comisión, pero también con representantes del Estado, porque representantes del Estado van a estar también ahí sentados con nosotros. Es un espacio único, es el único espacio en la región donde podemos tener, digamos, esa conversación al más alto nivel, sociedad civil, víctimas, la CIDH y representantes del Estado. Te pregunto que hoy justamente se cerraba la votación en el estado de Ohio en relación a si se incorpora, tenía que votar la ciudadanía durante varios días, tenía esa posibilidad, si se incorpora como un derecho, el derecho al aborto en la Constitución, como una enmienda. No sé si ya están los resultados y ya se sabe cómo salió esa votación. Creo que todavía no están los resultados, estamos también con el cambio de hora y se están procesando los resultados, pero justamente esta audiencia cae en una semana en la que hay varias votaciones en varios estados, aquí en Estados Unidos, para incluir lo que se llama el abortion ballot, es decir, para que la ciudadanía siga pronunciándose, lo que ya ha venido haciendo en el último año, pronunciándose casi que unánimemente en todos esos abortion ballots para seguir protegiendo el derecho a acceder al servicio de aborto. Después de que se derogó el fallo Roe versus Wade, que volteó este derecho constitucional que estaba contemplado en todos los estados a nivel federal, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando hoy? Si pudieras hacer como un mapeo en relación al acceso al aborto, ¿qué le pasa a una mujer, una persona que necesita acceder a este derecho? Sí, es una muy buena pregunta y justamente ahora estamos llevando esta audiencia porque estamos cumpliendo un año, 15 meses desde esa decisión. Y en 15 meses la vida de las personas en este país ha cambiado, ha sido un cataclismo, ha sido un retroceso. Tenemos que entender que desde en estos 15 meses, un poco más de un año, 14 estados en Estados Unidos ya han impuesto prácticas totalmente restrictivas para acceder a un aborto, incluyendo prohibiciones totales para acceder al aborto. Esto ha tenido consecuencias para más de 30 millones de mujeres. Estamos hablando de millones de personas que están viendo cada día sus derechos vulnerados. Esto ha significado concretamente en el cierre de clínicas, por ejemplo, el cierre de servicios. Muchas de estas clínicas no solo daban el servicio de aborto, muchos otros servicios de salud reproductiva. Significa que muchas personas que requieren el servicio de aborto, que lo necesitan, que lo buscan o que lo proveen, en este momento tienen miedo de ser criminalizadas, de ir a la cárcel por acceder a un servicio de salud. Y esto ha impactado a mujeres, a personas con capacidad de gestar y a personas de poblaciones vulnerables, de poblaciones excluidas, históricamente excluidas. Ha sido realmente un cataclismo esta decisión de la Corte Suprema de revertir un derecho como era el derecho al acceso al aborto legal y seguro. Bueno, estaremos muy atentas desde acá, desde Argentina, acompañando esta audiencia para, conocer las novedades y esperemos que este pronunciamiento, en todo caso, establezca estándares de acceso al aborto para aquellos países donde no hay legislación o no hay jurisprudencia que garantice esta práctica de forma igualitaria y segura y que no empuje a las mujeres y otras personas con capacidad de gestar a la clandestinidad. Muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, y desde acá nos vamos a una pausa, ya volvemos con más Punto Género. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV Entrevistas, viernes 23 horas.
son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en el programa. Mira, quería contarte que la semana pasada el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad distinguió a las primeras 7 empresas que se destacaron con el sello Igualar, que es un sello que lo que hace es garantizar que en esas empresas se implementen políticas de igualdad laboral. Así presentamos el tema. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Macina, encabezó el acto en el que se entregó el sello Igualar, donde destacó el esfuerzo realizado por el Estado, sindicatos y compañías para llevar adelante políticas de igualdad de género en el mundo del trabajo. La distinción fue para 7 empresas estatales, las primeras en alcanzar los estándares propuestos en el marco del programa Igualar, lanzado en 2020, que cuenta con distintas etapas en las que se realiza un diagnóstico de desigualdad y luego se implementa un plan de acción que finaliza con el reconocimiento de los avances alcanzados. Los planes de acción desarrollados contemplan capacitaciones, protocolos de abordaje de violencias, la creación de lactarios, licencias igualitarias y otras medidas que promueven la inclusión laboral de mujeres y LGBTIQ. Además, se presenta la nueva norma IRAM de género y la red de empresas por la igualdad. Hoy, en Punto Género, te contamos todo sobre el sello Igualar. Y estamos con Paulina Calderón, ella es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien, muy buenas noches, gracias por la invitación. A ver, ¿en qué consiste? ¿Cómo se llega a tener esta distinción o este sello Igualar? La verdad que es un proceso que, bueno, muchas de estas empresas que participaron y que están en los procesos, algunas están recién iniciando y estas que pudimos distinguir completaron los 6 meses que lleva todo el proceso. Básicamente firman una carta de compromiso, a partir de ahí se hace un diagnóstico en qué situación se encuentra la empresa, en base a, son 25 puntos en general, digamos, que se establecieron en la normativa. Entonces, bueno, se ve ese diagnóstico y de ahí se arma un plan de acción. Bueno, ¿qué están dispuestas a cumplir, a trabajar? Hay muchas empresas que incluso necesitan invertir en espacios de trabajo más amigables, desde baños, desde vestuarios, desde lactarios, como contaban en el video. Muchas tienen que invertir en licencias para que sean de manera más equitativa, más igualitaria, tanto entre trabajadoras y trabajadores. Algunos espacios de cuidado, de hecho, por el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, quienes tienen más de 100 trabajadores, trabajadoras con niñeces menores de 3 años, deben crear estos espacios de cuidado. Entonces, digo, hay todo un proceso que puede llevar más o menos tiempo según el desarrollo de cada una. Estas 7 que fueron las primeras vienen haciendo un trabajo, la verdad, que bastante sistemático. Entonces fue como un poco más fácil, más allanado el camino. ¿Son empresas del Estado o empresas privadas? Pueden sumarse tanto empresas privadas como empresas del Estado. Se inició con las empresas del Estado por la magnitud también y porque queremos que sean el ejemplo, decimos nosotras, para que se sumen también las empresas privadas, pero están absolutamente todas invitadas. ¿Y de qué se trata esta nueva norma IRAM? Y precisamente la norma IRAM va a ser una norma sobre la igualdad de género y va a poder distinguir incluso más a las empresas. También la idea es, y muchas de ellas han iniciado algunas políticas que tienen que ver, por ejemplo, con el trato incluso con terceros, ¿no? No solo al interior de las organizaciones, sino también con proveedores, con capacitaciones, con poder, de alguna manera, no sé si... la cadena de valor, exacto, que esté garantizada esta igualdad en sus productos e incluso en a quienes contratan, ¿no? Claro. Tal cual. Son 7 estas primeras. ¿Hay otras que se han sumado a este proceso? ¿Cómo continúa esto? Sí, actualmente son 35 las que han firmado, más 2 cámaras empresariales, así que la verdad que por eso digo, el número ha sido bastante importante. De esas 24 ya iniciaron todo su proceso de diagnóstico
y de estas, quienes han finalizado, que iniciaron el proceso, hicieron el plan y llegaron al final de los 6 meses, pudimos distinguir estas primeras 7. ¿Cuál es el beneficio de sumarse a un sello como este? Y principalmente la igualdad que pueden garantizar y además, bueno, hemos propuesto que haya una red de estas empresas y que puedan usar también este sello para la propia empresa, ¿no? Como que sea algo distintivo, que también las tengan en la mira como buenas empresas, ¿no? Como un buen modelo de empresa en relación al género y la igualdad. Acá decías que estas primeras 7 son empresas públicas, pero también las empresas privadas han desarrollado en estos últimos años, han incorporado distintos aspectos que tienen que ver con la igualdad en el ámbito laboral, el tema de las licencias, mucho más de lo que establece la ley de contrato de trabajo, que está trabada en esta Cámara de Diputados, ¿no? Que sabemos que tuvo un dictamen y bueno, no entra en la agenda, no sabemos si va a avanzar esta ampliación de licencias antes de que termine este año. Lo vemos medio complicado, ¿no? Esperamos que sí. Esperamos que sí. Sí, seguimos ahí haciendo fuerza, porque creo. Desde el sector privado se ha avanzado mucho más. Se ha avanzado muchísimo y bueno, un poco también es eso. Este sello viene a reconocer ese trabajo que seguramente en muchas empresas se ha hecho de manera más silenciosa, ¿no? Mucho depende de la voluntad de quien ha ocupado un lugar a veces en recursos humanos, que ha posibilitado la contratación de personas travesti trans, por ejemplo, que es uno de los puntos que nosotras certificamos, o lleva una política de gestión menstrual, por ejemplo. Hay empresas como ISA que tiene una política específica, o por decirte Aerolínea, también tiene un compromiso con la violencia de género, que incluso hace traslados de víctimas y de sus familiares, ¿no? Cuando han ocurrido situaciones complejas. Esto inició desde que está el ministerio, digamos, como una de las políticas. Entonces me parece que cada una ha hecho su camino, pero realmente ha habido muchísimas cosas que venían de las propias empresas. Por eso digo, es un reconocimiento a ese trabajo que han venido haciendo. Entonces el diagnóstico muchas veces ya nos da para distinguirlas, porque realmente ha sido mucho. Y bueno, hemos participado en distintas oportunidades de paneles y demás donde hemos visto eso, que hay muchísimo trabajo hecho por un montón de compañeras de manera silenciosa, ¿no? Así que ojalá se sumen al sello. Hay 2 programas que son fundantes del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que es uno, el Acompañar, ¿no? Que es el programa que de alguna forma se lleva la mayor parte del presupuesto de este ministerio y que consiste en acompañar durante 6 meses a personas, a mujeres y diversidades víctimas de violencia por razones de género, con un acompañamiento económico, pero también con un acompañamiento que puede ser legal y también psicológico. Es un programa, no forma parte de una ley. Y hay otro de los programas que es el programa Acercar Derechos, que también tiene que ver con garantizar derechos a mujeres y diversidades. De alguna forma, para blindarlo, si cambia el escenario político después de las elecciones del 19 de noviembre, se va a presentar este jueves, se van a presentar 2 proyectos acá en el Congreso justamente para que se conviertan en ley. Estamos en comunicación con la senadora María Eugenia Catalfamo, que es presidenta de la Banca de la Mujer en el Senado y que este jueves va a ser parte de esta presentación. ¿Cómo estás, María Eugenia? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Mariana, bueno Paulina, también muy buenas noches para ustedes ahí en el piso y para todas las personas que nos están escuchando. Contanos, bueno, ¿por qué esta idea de convertir estos 2 programas en ley, ¿no? Presentar estos proyectos. Bueno, en principio porque un poco lo que comentaba Paulina recién, desde que está el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades en la órbita del Estado Nacional, que tiene rango de ministerio, que se ha elevado y dado mayor protagonismo a las mujeres y diversidades de nuestro país, que como sabemos, y creo que no es necesario aclararlo, pero creo que en estos tiempos particularmente electorales sí debemos aclarar que son sectores de nuestra sociedad vulnerados y que merecen justamente que sus derechos no se vulneren. Y estos 2 programas mencionados, tanto el Acompañar como el Acercar Derechos, son programas que garantizan derechos, que garantizan mayor calidad de vida para las mujeres
y diversidades que sufren violencia de género, y también para las familias, ¿no? Y el entorno familiar que las rodea, un espacio de protección particularmente. El acompañar, sí, es uno de los programas que, como decía, se lleva gran parte del presupuesto del ministerio, pero lo hace de una manera no solamente controlada, sino de una manera específica en las personas que sufren violencia, y esto es a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Es un apoyo principalmente económico y durante 6 meses para las personas que sufren violencia de género, y un acompañamiento por parte del Estado. Esto es, viste, cuando hablamos de un Estado presente, bueno, pero al mismo tiempo un Estado eficaz que utiliza sus recursos de manera concreta para apoyar a las víctimas y seguir garantizando derechos. Y el acercar derechos se complementa muy bien con el acompañar, porque tiene que ver con el apoyo más bien jurídico y psicosocial, y lo que se propone particularmente en este programa, si logramos convertirlo en ley, es que llegue a cada una de las jurisdicciones de nuestro país con personal profesional, con personal idóneo, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito psicosocial, con psicólogos, con trabajadores sociales, con abogados, que puedan acompañar a las víctimas de violencia y que puedan continuar con sus vidas también, porque creo que lo más terrible de toda esta situación, o lo que más agobia a las mujeres y a las diversidades que sufren violencia, es no sentirse respaldadas o no saber de ciertos temas para poder seguir adelante. Y más cuando tienen niños, ¿no? Cuando tienen niños, niñas, chicos, que verdaderamente un apoyo del Estado termina siendo trascendental. Entonces, por eso es que vamos a hacer esta presentación el próximo jueves, que desde ya, por supuesto, quedan todos invitados a las 12 del mediodía en el Salón Azul del Senado de la Nación. Ahí vamos a estar haciendo la presentación junto a Mónica Macha, quien está a cargo de la Comisión de Mujeres en la Cámara de Diputados. La diputada Gabriela Esteves, que presentó el programa Acompañar para que sea ley, y la senadora nacional Anabel Fernández Agasti, que presentó el Acercar Derechos para que también sea ley. ¿Y pensás que hay posibilidades de que se traten efectivamente antes que termine este año? Bueno, la verdad es que hemos tenido como un compromiso bastante amplio de ambas cámaras, pero puedo hablar específicamente de la Cámara de Senadores en cuanto a que varios de los proyectos, varias de las políticas públicas del Estado, como por ejemplo el Conectar Igualdad, el programa Progresar y el Remediar, que son ya instituciones en nuestra patria, puedan convertirse en ley. Y el Progresar, por ejemplo, ya lo convertimos en ley, si bien nosotros teníamos algunos puntos que agregar respecto de la media sanción que venía de la Cámara de Diputados. Esas recomendaciones o esas sugerencias se las hicimos al ministro de Educación de Nación, y él para la reglamentación las va a tener en cuenta. Y después con el Conectar Igualdad y el Remediar están con media sanción, y esperamos que suceda lo mismo, que en cuanto haya sesión en la Cámara de Diputados pueda salir la sanción de esas leyes. Estamos en momentos como bastante críticos como nación, y donde las políticas públicas se ven un poco perjudicadas por los discursos de un candidato particularmente a presidente, que es Javier Milei, y creemos que es cuando más, que de esta manera también nosotros como legisladores nacionales podemos defender a nuestra Argentina, generando leyes que trasciendan en el tiempo. Pensaba, María Eugenia, que cuando describías, ¿no?, de qué se trata el programa Acompañar y el Acercar Derechos, que justamente el candidato libertario de alguna forma niega la existencia de la violencia de género, ¿no? En línea con lo que sucede en España con un partido como Vox, ¿no? Estos partidos claro, de extrema derecha, que niega, bueno, también la brecha salarial de género. Recién hablábamos con Paulina de la importancia de medidas o políticas dentro de las propias empresas para generar esta igualdad en el ámbito laboral también. ¿Qué reflexión te merece este tipo de afirmaciones en relación a la negación de la violencia de género? Mira, creo que es muchísimo más amplio de lo que podemos llegar a pensar, porque no solamente niega cosas que transcurren en la cotidianeidad, sino que niega también nuestra historia, niega
la dictadura militar y los 30.000 desaparecidos, niega la guerra de Malvinas, o en realidad le da una perspectiva que tiene que ver con una conquista de Inglaterra, ¿no? Particularmente, niega un montón de cuestiones que son luchas en nuestra historia. Y al negar la violencia de género, yo creo que no está posicionado o no está posicionado como un candidato que se relaciona con la sociedad. Hay cosas que uno no puede permitir, y particularmente los que pensamos completamente distinto a lo que él piensa, creemos que la única forma de poder ejecutar políticas públicas, de poder aplicar justicia de manera verdadera, de poder generar leyes que comprometan a toda la sociedad y que colaboren para mejorar la calidad de vida de las personas en nuestro país, estamos en contacto y en cercanía con la ciudadanía, estamos en contacto y en cercanía con la sociedad plena argentina, porque es la única forma de poder llevar adelante todo este tipo de acciones. Por eso también, por ejemplo, la capacitación en Ley Micaela. Ahí empezó, con Ley Micaela particularmente, empezó un camino en donde nos dimos cuenta que un montón de temas no los tenemos completamente sabidos las personas que estamos en los distintos poderes del Estado para poder ejecutar políticas públicas, legislativas o poder aplicar la ley. Y a partir de Micaela surge Ley Yolanda, por ejemplo, para poder entender sobre el cambio climático y el cuidado del ambiente, y un montón de otras cosas más. Hace poco sacábamos un dictamen en el Senado para una formación y capacitación sobre el cuidado de las personas mayores o la violencia contra las personas mayores, que es otro de los grupos también súper vulnerables de nuestra sociedad. Pero para eso hay que escuchar, estar en comunicación constante y escuchar permanentemente a las personas de nuestra patria que nos piden un cambio en cuanto a sentirse libres, ¿no? como personas. Te agradezco mucho, María Eugenia, por esta comunicación. No, yo les agradezco a ustedes y felicitaciones realmente a todo el trabajo que hace el Ministerio de Mujeres, porque bueno, más allá de que hoy por hoy conozco prácticamente a todas las personas que están en el ministerio, incluso a la ministra y secretarios, le ponen el cuerpo a esta lucha, y eso es importante, que los funcionarios también le pongamos el cuerpo a las distintas luchas que atravesamos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, retomamos Ello Igualar, va a seguir. Va a seguir, y pensando en lo que recién comentábamos, también, digo, la mayoría de las empresas que distinguimos, te diría que todas tienen su protocolo de abordaje ante situaciones de violencia. O sea, realmente negar esta realidad. Sabemos que en nuestro país sucede un femicidio prácticamente por día, y la verdad, o sea, ese es un número que es un hecho real, que se contabiliza. Me parece que es imposible seguir negando, ¿no?, que haya esto, y que bueno, que se puedan conformar a través de una ley los equipos que nosotros llamamos los interdisciplinarios en cada lugar, que es un poco el ministerio en cada provincia. Hay más de 50 equipos actualmente. La verdad que también sería muy, muy bueno para atender la cantidad de casos de violencia que por día se reciben. Sí, que una de las demandas es, bueno, que se extienda más de 6 meses, ¿no? Porque los 6 meses sabemos que es poco, que por ahí es una ayuda, pero no termina de ser lo suficiente para cambiarle la realidad a una mujer que está atravesando esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un corte y ya volvemos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo.
libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Último bloque de Punto Género. Mira, en este espacio te quiero contar de una colección hermosa. Van 3 libros, ¿no? Es la nueva historia de las mujeres en la Argentina. Acá te muestro el tomo 3. Está ahí, en gateras por salir el 4. Y estamos con una de sus directoras, con Débora D'Antonio, que es historiadora, investigadora del CONICET, es profesora de Historia de la UBA y, bueno, codirectora de esta nueva colección que edita Prometeo Libros y que está buenísima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Débora? Bien, gracias. Está buenísima porque han trabajado alrededor de 60 historiadoras con sus artículos de historias que uno podría decir o calificarla o describirla como no es esa gran historia, ¿no? Es las pequeñas historias en las cuales las mujeres son protagonistas, han sido protagonistas que conforman esa gran historia. ¿Cómo llegaron a pensar esta colección? Bueno, en principio nos propusimos lo que vos detectás de esta lectura, que es contar una historia al ras del suelo, ¿no? Es decir, de alguna manera ir a esas mujeres anónimas que no tuvieron el beneficio de tener, incluso de no poder escribir de su puño y letra, ¿no? Sus propias historias y que hay que llegar a ella de maneras diversas, a través de buscar caminos, ¿no? Que nos permitan acceder a fuentes documentales que nos cuenten esas historias, ¿no? Pero nos propusimos contar, bueno, sus anhelos, sus experiencias concretas del día a día, los intersticios por donde construyeron sus propios proyectos, sus propias ilusiones y también sus propias frustraciones, ¿no? Porque muchas veces estas historias se cuentan de manera muy grandilocuente, ¿no? Es decir, muy por encima o muy desde arriba para abajo, y esta idea de contar un poco al ras del suelo nos permitió acceder a, bueno, a cómo se construyeron estas mujeres en ese día a día en diferentes escenarios a lo largo de más de 200 años, más de 200 años de historia, y sobre todo en diferentes regiones, ¿no? ¿Cómo está dividida la colección? ¿Es temporal? Digo, cada tomo toma un periodo y ahí... Sí, hay una temporalidad. Bueno, somos historiadoras, entonces tenemos esa... de alguna manera no se podría sortear la cuestión de pensar en ciertas maneras de ingresarle al pasado, ¿no? Hay un primer tomo que va desde finales de la época de la colonia y comienzos de la República y termina a comienzos del siglo XX. Un segundo tomo muy centrado en la primera mitad del siglo XX. Este tercer tomo que tenés vos aquí, que es un poco desde los años 50, 60 en adelante, hasta la dictadura, hasta la última dictadura militar. Y el cuarto tomo que estamos por intentar terminar, que un poco teníamos la excusa de los 40 años de democracia, ¿no? Como un balance también de cómo las mujeres intervinieron en distintos escenarios, que abarca los 40 años hasta el presente, ¿no? Entonces, la periodización es una periodización que podríamos decir ordenada, ¿no? Pero que los problemas que la integran son problemas históricos como muy situados, donde las mujeres ingresan a la historia no por
cronologías clásicas o por periodos institucionales o por gobiernos o por hechos históricos muy conocidos, sino que son periodizaciones como a veces chiquitas, a veces son algunos pocos años, a veces son más décadas, pero siempre están vinculadas a ese proceso en el que se integraron al pasado de manera conflictiva, ¿no? Voy a leer algunos de los títulos que integran este tomo en particular. Y el primero son Las que rezan con fervor, los funerales de Eva Perón en Tucumán en 1952. Y lo que tiene de lindo, además, digo, de recuperar la historia de ese momento, son las fotografías, porque cada uno de los textos que acompañan o que conforman esta colección está acompañado de fotografías. Y esto ha sido parte del trabajo que han hecho ustedes, que es un trabajo enorme. Y ahí las vemos, ¿no? A las mujeres tucumanas. Acá me dicen que lo puedo mostrar, no sé si se ven bien, a ver estas fotografías. Sí, la convocatoria a las investigadoras Voy a pasar alguna más. Ahí está. A ver si ahí se pueden ver. Tuvo como dos ingresos, ¿no? Por un lado, una escritura amable, es decir, poder comunicar hallazgos que son interpretativos e importantes para la historia de las mujeres, pero de forma cercana, ¿no? Es decir, que no sea algo especializado, producto de discusiones historiográficas muy centradas en lo que son los especialistas, ¿no? Porque, bueno, especializaciones hay, pero convocamos a poder comunicar de una manera cercana, también como esas historias al ras del suelo que decíamos al comienzo. Saltar el cerco de la academia, de alguna forma. De alguna manera, aunque somos todas académicas, claro, ¿no? Pero, bueno, ese era el ejercicio. Claro. Y el ejercicio, además de escribir de esta forma, bueno, era acercar imágenes. Nosotras armamos, junto con Valeria Pita, que es la otra directora de la colección, un guión visual al que sumamos a las autoras. Muchas nos acercaron fotografías. Los acervos públicos de nuestro país son increíbles. Recurrimos mucho al Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Nacional, a distintos acervos provinciales, que son una gloria y que han sido puestos en valor en las últimas décadas y que nos acercaron esta enorme cantidad de fotografías que son una manera de ver cómo el pasado cambia y junto con ello las mujeres, ¿no? Entonces es un otro ingreso, es decir, no es ilustrativo de estrictamente lo que se dice en el texto, ¿no? Sino son como maneras de incrementar lo que se puede entender de ese pasado y poder conmensurarlo, ¿no? Porque muchas veces el pasado es difícil de asir, no es fácil de acercarse. Siempre sabemos que llegamos por huellas, por algunos rastros. Entonces, acercarle a quien lee cómo fue ese pasado a través no solo de fotografías, porque las imágenes también están compuestas de un montón de cuestiones. Por ejemplo, hay canciones, hay poemas, hay tapas de discos, hay objetos, porque hay muchos artículos que trabajan sobre las relaciones que las mujeres tenían con los objetos y la disposición de los objetos en el hogar, por ejemplo, y eso cómo definía jerarquías adentro del hogar, o mujeres que con esos objetos generaban movimientos en la economía, porque pedían de fiado o llevaban un objeto a un empeño y con esas moneditas, ¿no?, ponían en movimiento el hogar. Y también ahí hay unas lecturas que nos permitimos hacer, porque bueno, antes teníamos como gran preocupación en la historia de las mujeres darle un lugar a ellas en la historia, no colocarlas, visibilizarlas. No habían sido contadas. Claro, no habían sido contadas. Ahora sabemos que ellas estuvieron, entonces nos podemos dar un poco el lujo de ir más allá, entonces de ofrecer al relato histórico clásico algunas distinciones y decir, bueno, ¿qué tienen las mujeres para aportar si las colocamos en el centro de la historia, ¿no? Muchísimas gracias, Débora. Bueno, acá la tienen presentada, esta colección Nueva Historia de las Mujeres en la Argentina. Llevan 3 tomos y está por salir el 4º, con cantidad de artículos que tienen que ver con la vida común de las mujeres y esa vida común de las mujeres que hace la gran historia del país, ¿no? Y acá con el rescate que han hecho como directoras de esta colección, Débora D'Antonio y Valeria Silvina Pita. Muchas gracias. Gracias a vos. Por habernos traído, por este gran laburazo, porque es un laburo enorme. Y nosotras y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes, como siempre, acá
en Diputados TV en Punto Género. Chao, buena semana.